Bien. ¿Está grabando? Ya estamos grabando, muy bien. Bien, perfecto. Bien, ¿qué pasó con el equipamiento? La provincia tenía un gobierno y la nación tenía otro gobierno. Acuérdense, 2003, 2004. Así que lo que viniera de nación para el gobierno de la provincia no era bien visto, pero nosotros la verdad agarrábamos yarará con la mano, porque no teníamos nada, así que para nosotros que llegara equipamiento a la nación nos venía sumamente bien. Así que con esto pudimos equipar nuestros servicios de neonatología. Y la cooperadora empezó a ver que pedíamos cosas lógicas, que planificábamos los pedidos, y en base a lo que nosotros pedíamos era lo que la cooperadora ponía, y absoluta transparencia, ¿no es cierto?, de las cosas que ellos nos entregaban. Cada servicio yo les decía que esto era planificado, qué necesitaba el servicio, y en base a lo pedido por el servicio se compraba, o se lograba y se conseguía. Es decir, acá pueden ver todo lo que tiene que ver con neumonología, con cardio, con oftalmología, distintos, el servicio de otorrinolaringología fue un servicio que también de altísimo nivel, empezó a hacer audiometría, rinofibrolaringoscopía, lo mismo pasó con todos los servicios de urología. El hospital, el servicio de oftalmología lamentablemente sigue todavía, desde que me fui, embalado en el quirófano, todo el equipo para cirugía de cataratas y cirugía de retina, que nunca se pudo instalar, porque era más negocio hacerlo después afuera que hacerlo dentro del propio hospital. Esto es lo que yo les decía, el equipamiento del laboratorio de urgencia, donaciones por supuesto del banco, de Cáritas, pero siempre en función de las necesidades que se planificaban en el hospital. En el periodo 2009-2010 pudimos empezar a centralizar qué visión teníamos del hospital, y era lograr un hospital de excelencia que sea referente provincial y regional, resolviendo las principales necesidades de internación y cuidado ambulatorio especializado de la región, con calidad de atención médica y personal comprometido en el proyecto y respaldado por un buen nivel de equipamiento. Esa era la visión que nos habíamos planteado, y es así que salen las nuevas prestaciones planificadas. Cirugía laparoscópica de avanzada, broncoscopía intervencionista, con colocación de stent, videobroncoscopía, litotricia endourológica y percutánea, videocistoscopía. Empezamos a hacer cirugías de columna vertebral, venía un cirujano de Buenos Aires a operar dentro de la institución con el equipo del hospital, colangiopanqueatrografía, colocación de stent de vía biliar, drenajes percutáneos, tratamiento de hemorragia digestiva. Esto no solo implicaba el equipamiento, había sido formar el equipo profesional, capacitar al recurso humano, bancarlo en la capacitación y después avanzar en las prestaciones. En el 2011 se incorpora la diálisis ambulatoria. Esto implicaba todo un concepto de sacar a los pacientes de 3 veces por semana en el hospital durante 3-4 horas, a poderlo hacer en su propio domicilio. Esto también fue un proyecto del propio personal del servicio de nefro. Ahí se constituye el comité de calidad del hospital, que era intersectorial e interdisciplinario, y se empezó a trabajar en una encuesta de la cultura organizacional de seguridad de los pacientes, relevo de procesos, identificación de puntos críticos, propuestas de mejora. Por ejemplo, hay un tema que uno desde adentro del hospital no se da cuenta, que era el tema de las visitas de la familia. Por ejemplo, el hospital tiene un cartel que decía prohibida la entrada de menores de 12 años. Muchas de las mujeres con cáncer ginecológico tenían niños pequeños y se morían sin poder abrazar a sus hijos. En eso, en el servicio de oncología, servicios de terapia intensiva, bueno, todos ahora con lo del COVID saben lo que se pasó con la parte de la familia, y eso obligaba a discutir este tipo de cosas. Cómo se gestionaban las prácticas extrahospitalarias. Uno pedía una tomografía y podía tardar 20 días, un mes en hacerse la tomografía, el paciente se moría y no estaba hecha la práctica. Cómo era el circuito de admisión de internaciones programadas. Teníamos médicos que eran dueños de la cama, es decir, no teníamos cama para internar, pero él reservaba la cama para su paciente, y que por lo general tuviera obra social mejor,
Es decir, que tratamos de centralizar esa admisión de internaciones programadas y se hizo el proyecto de acompañamiento de los pacientes. Eso trabajó todo el Comité de Seguridad y Calidad. Se hizo un convenio con el Hospital Garrahan, con el Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, también fue el primer banco de sangre de cordón, con el Hospital Garrahan, que se puso en funcionamiento en el 2012, y lo que yo les contaba hoy al inicio, el convenio con el Observatorio de Andalucía, que era un convenio para ver el tema de seguridad del paciente y de calidad sanitaria del hospital, con lo cual implicaba capacitación de recursos humanos. Cuando fue la crisis del H1N1, el hospital detectó antes del ministerio lo que estaba pasando. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque tenía un departamento de epidemiología y tenía una sala de situación. Y empezamos a ver que había mucha internación por neumonía. Cuando empezamos a mirar qué estaba pasando, comunicamos al ministerio, y por supuesto que nos dijeron que nosotros siempre queríamos figurar como que éramos más que los demás, y que estábamos inventando. Si nosotros, mientras negociábamos eso con el ministerio, constituimos el comité de crisis del hospital, y pudimos analizar lo que estaba pasando, porque además del H1N1 teníamos el brote de dengue, entonces instauramos un 0800 y un equipo que atendía el teléfono del 0800 para dar consejos, y cuando fue todo esto, pusimos en la puerta un camión sanitario, donde dejamos, es decir, todas las personas con síntomas respiratorios no entraban al hospital. Imagínense, estamos hablando 10 años antes del COVID. Bajamos el equipo de rayos, y en el camión sanitario se atendía de 8 a 20, y los fines de semana lo hacíamos los directores. Durante la semana todo el personal médico del hospital iba 2 horas al camión, y en los fines de semana íbamos los directores a atender el camión. Es decir, sacamos el ingreso y a la circulación de personas en consultorio externo dentro del hospital, con lo cual pudimos evitar todo el contagio del personal y todo el tema que significó. Eso sin conocer lo que nos íbamos a traer después para el COVID. Entonces yo les decía la importancia de la información de la toma de decisiones. ¿En qué lo ocupamos al Departamento de Estadística y Epidemiología? Primero, en la vigilancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ustedes saben, las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones por catéter, empezamos a medirlas, a mirar lo que estaba pasando y a tomar decisiones. Por supuesto está el sistema de vigilancia de laboratorios y el de vigilancia clínica, que se informa a Nación, pero teníamos una copia de lo que pasamos, y empezamos a hacer vigilancia de las enfermedades crónicas, primero porque tiene el servicio de diabetes más importante de la provincia y de la región, y entonces necesitábamos ver eso, y también el departamento de oncología. Esto tiene mucha importancia, porque yo les cuento una anécdota. A Gineco yo no le compré espéculos. Entonces se me vinieron al humo y me dice, ¿cómo no compras espéculos? Nosotros no podemos trabajar. ¿Y para qué quieren espéculo? Vos no podés decir que no sabés qué hace Gineco. No, yo sé lo que hace Gineco, lo que no sé es qué es lo que hacen ustedes. Bueno, pero hacemos Papa Nicolau, colposcopía. Mira, no está escrito en ningún lado. Ah, ¿vos mirás las planillas? Y sí, si no, ¿cómo gestiono? Nunca nadie les había mostrado que lo que escribís en tu planilla de gestión, alguien lo miraba para poder planificar. A partir de eso la gente empezó a entender que había que escribir claramente lo que se producía, para que en base a eso pudiéramos ver. Muchas veces en una gestión te dicen, usted tiene médicos, le sobran médicos. Porque ¿cómo se hace? Se divide el número de consultas por el número de médicos, de horas médicas que tenés. Y claro, ¿para qué querés más médicos si te sobran horas? El problema es que, por ejemplo, en el servicio de diabetes, nuestra planilla la desagregábamos, porque a la persona con diabetes no solo se le da una prescripción de medicamento, sino que se la educa, se le enseña a medirse el azúcar, se le mide el azúcar, se la pesa, se le toma la presión, se le examinan los pies. Todo eso estaba desagregado en la planilla, con lo cual, en vez de 5 pacientes por hora, uno podía llegar a tener 2 pacientes por hora, porque había un montón de prácticas que se hacían con ese paciente, y entonces no es lo mismo que me sobre horas médicas que tenga las horas médicas que realmente significan el trabajo. Entonces, acá hay algunos ejemplos de lo que el departamento empezaba a medir. Por ejemplo, cuando fue lo del H1N1, claramente la sala de situación, acá en estas semanas, mostró lo que estaba pasando, que había enfermedad respiratoria, y ahí fue donde empezamos a ver de qué se trataba. Todavía ni siquiera mirábamos de qué virus era.
Acá tienen, por ejemplo, el promedio semanal de consultas por lesiones. Acá tienen cómo se fue siguiendo esto, ejemplo 2009, 2010, 2011, 2012, esto es lo que se hizo hasta que yo estuve en la dirección, y después les voy a mostrar cómo algunas de las cosas que uno sembró siguen dando frutos. Acá está el tema de intoxicaciones por medicamentos, es decir, se fueron midiendo cosas de servicios que nos iban dando bolilla. Acá está la encuesta de autoevaluación de lavado de mano, que también lo manejaba el mismo departamento, cuando veíamos que muchas de las infecciones de los sitios quirúrgicos y todo se producía porque el personal no se lavaba las manos o se los lavaba mal. Entonces empezamos a medir eso, ahí tienen a partir de tomar ciertas medidas. Esto tiene que ver con los procedimientos en neonatología para los prematuros de los bajo peso, asistencia respiratoria mecánica, catéter central y catéter urinario, y los procesos que se estaban dando y los focos que podía haber. Acá están las infecciones del sitio quirúrgico en obstetricia. Acá tienen que ver también en la parte, entonces ahí uno mira esto, toma medidas y vuelve a medir, a ver si realmente la medida tomada tuvo efecto o no tuvo efecto. Otra de las prestaciones que teníamos problemas era la consulta insatisfecha. Yo les decía que había muchos turnos de espera para cirugía, había prolongación de los días de internación, a veces por ese tema de los estudios extrahospitalarios que tardaban en venir, había largas turnos para, si la gente venía a las 3, 4 de la mañana para sacar turnos, es decir, son todos temas que uno visualizaba y lo discutía. Entonces, ¿qué se hizo para esos largos turnos de cirugía que no había? En primer lugar, se armó un simulador para que los residentes pudieran practicar cirugía videolaparoscópica, y en vez de un laparoscopio, tener 2 laparoscopios, con lo cual la cirugía eso achicaba los días de internación, y entonces uno mide de 7 días, pasamos a 4.3 días de espera para la cirugía. Se implementó el libro de turnos para eso, se hizo un consultorio prequirúrgico de anestesia, cosa de que el paciente no estuviera internado para que el anestesista lo evaluara, sino que lo evaluara antes. Se hizo ese consultorio que decíamos que había problemas de turno, un consultorio de atención inmediata, que de ahí se derivaba, si iba a la emergencia, podía pedir turno o había que darle solución inmediata. Muy bien, ¿qué pasa en el 2012? En el 2012, acuérdense, yo asumí en diciembre del 2003, perdón, y empezamos con esta situación de que, bueno, había una situación, la palabra ningunear, ¿no es cierto? Es decir, uno no existía, estaba en la dirección, el ministro venía, se reunía por atrás con cierta gente de la institución, y uno sabía que estaban, y bueno, realmente uno lo serruchaban permanentemente. La situación era, no te atendían el teléfono, antes vos tenías un contacto directo con el ministerio, empezó a no existir. Bueno, uno tenía 2 caminos, ¿no? La familia le recomendaba a uno, renunciar, andate, bueno, no, que por lo menos no sea gratis eso. Así que redoblábamos la apuesta con el equipo, y seguíamos con los concursos, participábamos en reuniones de los directores hospitalarios nacionales, esto no era convocado por el ministerio, sino que era aparte. Mayor prestación, por ejemplo el Instituto Cardiológico es como si fuera Favaloro, y bueno, habían hecho una unidad de sueño, no lo iban a cerrar, bueno, negociamos y ese equipo vino para nuestro hospital. Invertimos en un ecocardiógrafo, es decir, que nosotros apostamos a la situación de ninguneo ministerial, fortalecida la identidad, la camiseta puesta de la institución, en reactivar servicios, en mejorar las prestaciones. Y otra de las cosas que abrimos fue la unidad de adolescentes. Ustedes saben que uno de los problemas en algunas provincias del interior son los embarazos de adolescentes, de niñas. Entonces necesitábamos tener un lugar realmente que atendiera esa problemática. Acá hicimos, bueno, empezamos a instaurar los almuerzos de trabajo con los jefes de servicio y de departamento, y evaluar el plan anual. Empezamos a mirar la calidad de historias clínicas, es decir, a pesar de la situación, uno seguía apostando a seguir creciendo con un gran esfuerzo en lo personal y en lo anímico, ¿no es cierto? Esto nos dimos cuenta que todas esas normas, y por eso importa mucho cuando uno evalúa lo que hace, llegó a ser tan burocrático en algunos lugares que
se frenó un montón de situaciones, decíamos por una jabalina, porque en la realidad era una jabalina que había que poner para una descarga a tierra de equipos de laboratorio, y entonces refuncionalizamos, volvimos a discutir, asignamos prioridades a las solicitudes de compra, es decir, siempre en la evaluación de la calidad permanente. Y empezamos a hacer algunos reconocimientos que tenían a la eficiencia administrativa, entonces, por ejemplo, a la farmacia se los premió porque pudieron 9.000 recetas mensuales dispensadas con identificación del gasto, de la obra social y la posibilidad de recupero. Entonces se le decía, bueno, tiene un premio de tal cosa. ¿Qué eran los premios? Y los premios podían ser unos días de vacaciones, a veces conseguíamos que pasen un fin de semana en algún lado, pero un reconocimiento. Por ejemplo, farmacia, el premio que pidieron fue tener las remeras, el uniforme, el equipamiento. Tesorería, medición y mejora de procesos utilizando herramientas de planificación estratégica, acortando los tiempos de rendición. En lo asistencial, al servicio de cirugía, optimización de las prestaciones y aumento de la producción. En extensión a la comunidad, comité de calidad por el análisis de la admisión de consultorio externo y la propuesta de mejora, es decir, se lo premiaba a los servicios con cosas muy puntuales que eso hacía que motivara al resto de los servicios. Entonces, creíamos que a esa altura de la gestión teníamos ya una recuperación de la pertenencia, teníamos una legitimidad en la acción porque teníamos consenso del personal del hospital y habíamos logrado respeto de las autoridades ministeriales, teníamos una gran participación del personal y teníamos mucha formación de líderes dentro de la institución. Y esta fue una frase que cuando fueron los 84 años del hospital, nosotros en el resumen de nuestra gestión pusimos que lo realizado no es mérito de sus directivos, sino del personal, resultado del permanente estímulo de la libertad de pensar, opinar, crear, pero sobre todo de mantener muy alto el espíritu vidalero, la camiseta puesta, el corazón y la garra al servicio de la comunidad, y siguiendo el camino que tantos hombres y mujeres nos legaran en estos 84 años de vida. Esto es una frase que uno está reconociendo la acción del personal, pero también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy bien, decíamos también que otro tema que teníamos era el desprestigio institucional, era el hospital de los pobres, el hospital que siempre, ustedes vieron que hasta hoy peor todavía como nos pegan por la espalda todo lo que es hospital, así que teníamos la necesidad de insertarnos. Es decir, que cada celebración de un tema de la salud generábamos alguna acción. Esto fue el 5 de mayo, que es lo del Día Internacional del Lavado de Manos. Todo esto en el hall del hospital, se hacían acciones, se ponían mesas, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Jornada de prevención de accidentes de tránsito con la Dirección de Emergencias Sanitarias, siempre incluyendo a los estudiantes de la facultad, y también a la escuela secundaria y primaria, que ahora les voy a mostrar una experiencia. Esto es, fomentábamos las convivencias de los pacientes de enfermedades crónicas con otros hospitales del interior. Se instauró dentro del hospital la conserjería del programa de HIV y la campaña de vacunación del personal. Como pueden ver, los números, llevábamos cada una de las vacunas contabilizadas. Se hizo una campaña del tabaco con un concurso con las escuelas, como pueden ver, se premiaron a las escuelas por concursos de los afiches de tabaco. Y esto es lo que ¿se acuerdan la institución El Eco Vidal? Ahí se hizo talleres de prevención de conductas sexuales de riesgo y de embarazo no deseado, con 3.500 adolescentes, se participaba en las ferias de las ciencias, se vacunaba en los establecimientos, es decir, el centro, el Eco Vidal, salía a los establecimientos escolares a vacunar, y lo mismo que a la atención de ancianos de riesgo. Y esta es la exposición de la producción en la industria del comercio, así que ahí instaurábamos también el stand del hospital, mostrando en la comunidad los programas y las distintas, el servicio de neumonología, la cooperadora, odontología, cada servicio se exponía dentro de la exposición. El mes de noviembre se hacía la promoción de actividades saludables, donde todos los servicios tenían que, en el hall del hospital, era una jornada abierta a la comunidad, y cada uno de los servicios mostraban y organizaban sus actividades y sus muestras. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, así que esta es la Basílica de Itatí, se iluminaban edificios también promovidos por el hospital, se salía al interior
a hacer actividades de extensión y de capacitación. Esta es la jornada, empezamos a hacer actividades de prevención de cáncer de mama, haciendo toda la movida exterior con pacientes y con el equipo, y se instauró en el servicio de oncología un proyecto de arte terapia, que son los mandalas, que es una licenciada en psicología, María Liz, que es la que trabaja en esto como una forma, mientras los pacientes están en las salas de quimio. Esta es la actividad que yo les decía con las escuelas primarias, que el Hospital Limpio Salva Vidas, que hizo toda una jornada de afiches, de concurso, donde participaron los chicos de la escuela de la esquina del hospital, hicieron toda una recorrida alrededor del barrio, juntando todos los desechos para ver, y el chamamé también es importante como el carnaval, así que trajimos el chamamé adentro del hospital, haciendo que los pacientes y la familia puedan disfrutar, la orquesta sinfónica, es decir, esto era en el marco de todo un ministerio que nos ignoraba, que nos maltrataba todo, y nosotros le seguíamos generando acciones y actividades con la comunidad, café concert, cine dentro del hospital, y bueno, el hospital fue reconocido con premios, tanto a algunos médicos del hospital, a los jefes de departamento, muchas distinciones de organismos locales y nacionales. Y llega el momento de la discusión de que había que hacer un hospital oncológico dentro del hospital. Ahí empieza, ya estábamos en crisis, empieza mucha más la crisis, y esto se discute a las espaldas de lo que era la conducción del hospital, y un martes viene un equipo del ministerio y dice, bueno, esta es la empresa que va a ganar la licitación, este ya era el cartel de la licitación, y este es el equipo que los va a controlar. Bueno, las habitaciones no tienen baño, el servicio del jefe es más grande que la sala de los pacientes, bueno, no era mi problema, así que este sitio a esa noche me hacen el decreto de despido, y lo primero que me dicen era que desaloje el pelotero era el gimnasio del hospital, porque ahí tenía que ir parte del servicio de oncología, por eso le digo que el gimnasio del hospital fue una de las partes del conflicto. Entonces, el 1 de julio del 2013 se hace el cambio de la dirección. El que está parado acá era el ministro en ese momento, algunos lo pueden recordar porque fue diputado nacional, que dijo de que las niñas se embarazaban a relación de un embarazo de una niña de 10 años para cobrar los planes sociales, y él era el coordinador de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Lamentablemente, de pediatra prestigioso, cayó en el olvido y en su triste papel de diputado nacional. Bueno, él cuando a las 7 de la mañana me vino a decir que me echaban, me pregunta si me iba a despedir del personal. Sí, por supuesto, acá estoy yo despidiéndome del personal del salón del aula magna, con una situación bastante dura, pero bueno, había que enfrentarla. Esa gestión bajó 35% el presupuesto del hospital, por supuesto precarización, cosas terribles que, bueno, a mí esto realmente uno lo baja, uno dice, bueno, aguantaste 2 años haciéndole frente a todo esto, y qué pasó para que todo se fuera para atrás, ¿no es cierto? Esto es la inauguración del servicio del Departamento de Oncología, y a diferencia de otros actos, todos estos son funcionarios públicos, son ministros, son secretarios, acá no hay gente, no hay estudiantes, no hay personal del hospital, y eso es otra cara del proceso. En el 2014 se producen traslados de personal del hospital, renuncias de jefes de servicio, destrucción de servicios, realmente vuelve otra vez la falta de cooperación y el desánimo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó el 17 de diciembre del 99? Donde decíamos que estaba lo de la represión, lo de la Plaza de la Dignidad, y qué pasó con la dignidad, ¿no es cierto?, en todo ese proceso, como que no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, en ese momento otra vez la Asociación de Profesionales vuelve a la calle, vuelve a retomar la lucha por los salarios, ya venía muy deteriorado esta situación, y se acuerdan que yo les decía lo de la calle que se expropió. Bueno, se produce la división, acá está el Hospital Vidal por un lado y este es otro hospital,
que lo único que se genera es dividir la calle, y lo que sí es una nueva estructura administrativa, 3 nuevos directores, 5 contadores, acá está el presidente en ese momento visitando el hospital, pero no es que mejoró la producción ni nada, sino que se arma toda una estructura, una superestructura, sin mejorar para nada lo que era la estructura del hospital. Bueno, acá por supuesto esto es un portal donde dice, ese era el sueldo, 13.000 pesos, dice, la Pertosa cruzó duro al ministro de Salud por el bajo sueldo de los médicos, es decir, que salió en todos lados. Yo publiqué mi recibo de sueldo con 21 años de antigüedad, que ese era mi sueldo. Entonces, se producen los 90 años del hospital, y esto lo traje porque me hacen un reportaje el personal del hospital, para publicar la revista, y el ministerio dice que la revista no va a salir, así que bueno, mi hijo la publicó en Facebook, la nota de mi entrevista, y bueno, por supuesto esas son todas las reacciones en las redes sociales con respecto a la publicación de lo que fue mi entrevista, que había sido censurada, toda una reacción impresionante de profesionales, de población general. Y yo traigo acá porque, a pesar de que uno se fue y todo, algo de lo que sembró está, y este es la cartilla, esto es 2021, con respecto a la situación de COVID, y cómo hay cosas que uno ha plantado y siguen estando, del Departamento de Epidemiología. Esto es la etapa de poder haber analizado cuál es la misión de ese Departamento de Epidemiología, y yo lo rescato mucho en lo que tiene que ver con gestión, porque el departamento sirve para organizar, conducir, supervisar y evaluar la recolección de datos y su análisis, con el fin de brindar información válida y oportuna destinada a la atención de salud de la mejor calidad posible. Garantizar la aplicación de la metodología y normativa institucional vigente en materia de vigilancia epidemiológica e infecciones asociadas al cuidado de la salud, con la participación de todos los servicios del hospital. Sigue la misma jefa de epidemiología que cuando yo estuve, y por supuesto este es todo el circuito que hace la vigilancia epidemiológica: recolectar los datos, sistematizarlos, analizarlos, difundirlos y tomar acciones y evaluar las acciones. Esto es lo de COVID. Acá está comparado lo que pasó en el COVID en Corrientes en relación a la Argentina y el mundo. Esto es todos los casos, esto se iba publicando, esto es de acceso a cualquiera dentro del hospital y fuera del hospital, tiene su página web. Y en el medio de este COVID, el gobierno provincial arma lo que se llama el hospital de campaña. El hospital de campaña con 1000 camas, 300 respiradores. Yo, para que ustedes se den una idea, hay 21 terapistas en la provincia. Entonces, cuando uno analiza las causas de mortalidad y todo que hubo, todos los servicios, en el servicio nuestro, por ejemplo, la única que no fue al hospital de campaña por edad fui yo, pero fue todo el servicio. ¿Cuánto de práctica de intubación podíamos tener? Gente que hace 20 o 30 años terminó una residencia, que nunca hizo prácticas de terapia intensiva, y todo el riesgo que eso ocasionaba. Es decir, como que el COVID y la salud se puede resolver por poner 300 camas de terapia, e incluso pusieron respiradores que no tenían ni siquiera la autorización de ANMAT, pero lo hicieron con la empresa y la universidad. Toda una cosa realmente muy del uso de los medios y de la comunicación, donde enroscan entonces la víbora con ese tema. Esta es en nuestro departamento, todos los pacientes internados del hospital de campaña, es decir, que no solo toma trascendencia lo que pasa en nuestro hospital, sino lo que pasa hacia afuera, va viendo toda la curva. Y lo que es interesante, que pasó dentro del hospital. Ahora tiene 708 empleados el hospital, el 12% requirió internación del personal y tuvo un 4% de mortalidad. Es decir, esto golpeó muy duro el tema del COVID dentro del hospital, pero acá tienen la forma también del análisis. Todos estos son los compañeros que hemos perdido, y fundamentalmente Néstor, que era el presidente de la Asociación de Profesionales, igual que Carlitos, y creo que esta frase que Néstor decía, de que la política es un instrumento para cambiar la vida de la gente, y que como tal está en el salón que se inauguró con su nombre, es una cosa sumamente importante, y creo que son mucha gente que generó huellas dentro del hospital.
Estos son los casos del COVID que tuvimos en el hospital. Los servicios más afectados fueron cirugía clínica, oncología y la guardia. Y esto es interesante porque son distintas cosas cómo fue especializándose el servicio. Y miren ustedes, esto es una semana epidemiológica 2 al inicio del 2021, y esto ya está medio del 2021, como acá miren lo de la tuberculosis, está en el índice epidémico alto, que es más de 1.25, la tuberculosis como un dato importante, y después, por supuesto, más avanzado el 21, la infección respiratoria, tiene mayor incidencia, a pesar de que no se internaban en nuestro hospital. No se internaba nada de COVID en ningún hospital público ni en ningún sanatorio privado de la provincia. Y otra cosa que es interesante, que la OPS lo dice, que es la disminución del acceso a la atención y que cerró las puertas de atención de los hospitales. Acá se puede ver el servicio de emergencia, que pasa de 609 consultas semanales a 270 consultas en el 2021. Y lo que es más serio es el tema de los servicios de crónicas. Miren la disminución de la atención de las consultas oncológicas. En el 2019, 136 consultas oncológicas por semana, pasan a 47 consultas semanales en el 2021. Es decir, la gente no solo se muere de COVID, sino se muere de enfermedades crónicas y que no están siendo atendidas. Acá tienen el tema de diabetes también, casi de 100 consultas semanales pasan a 28 consultas en el 2021, es decir, en el 2020 estaba en 40, baja mucho más en el 2021, es decir, que se empeoró el acceso a la atención en las enfermedades crónicas. El servicio de epidemiología también está marcando acá las intoxicaciones medicamentosas y por drogas, el tema de las distintas cosas, y acá el análisis, por ejemplo, de los microorganismos por servicios. Estos, ¿para qué sirve? Me sirve para saber qué tipo de antibióticos necesito y cuáles son los que tengo que tener en mi farmacia, ¿no? Y perfil de resistencia antibiótica. Es decir, que el servicio se fue especializando cada vez más en el tema. Acá tienen cuáles son la frecuencia de multiresistencia y a qué microorganismos, es decir, que permite un montón de información. Acá tienen los accidentes del personal del hospital, consultas por lesiones según el contexto en el servicio de emergencia, van accidentes en el hogar, accidentes viales. Accidentes viales tienen que ver con el tema del manejo en moto y sin casco, y ahí tienen las tasas anuales de accidentes laborales del hospital, que no es muy alto para el tipo de personal, y qué tipos de accidentes. Ahí tienen heridas cortopunzantes la mayoría, y caídas y traumatismos son los dos causas más importantes de accidentes. Eso también se dan cuenta todo lo que puede llegar a ser tener una sala de situación para poder hacer. Muy bien, llegamos al año de las elecciones, que fue el año pasado. En la provincia se vota, y lamentablemente la imagen esta que lo tienen acá, que fue derrocado en el 99, hoy asume de vicegobernador. Junto con el doctor Valdés, que es el actual gobernador del radicalismo, que parece que tiene aspiraciones de ser presidente de la nación. Así que en el medio de esta crisis, la provincia tuvo los incendios, ¿no es cierto?, el tema desesperante que generó la solidaridad de todo el país en forma impresionante. Y realmente, bueno, yo para terminar digo que esta frase, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún en la vida, en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Esto de Mario Benedetti, yo me siento identificada con estas palabras, y que después de caer hasta el fondo, donde solo nos queda renacer como el ave fénix, renovarse y volverse mucho más fuerte, es el camino que a uno le permite seguir todavía a esta edad, embromando con estas historias, ¿no es cierto? Bien, acá paro y ahora sí vamos a las preguntas, al debate. No sé si, Javier, ¿querés que pare la grabación o seguimos? Bueno, no sé si están pensando. Abrimos el debate y las preguntas.
Silencio. Y yo creo que el silencio es porque genera la impotencia, ¿no? De todo lo que se construyó, que como que se tire, que no se valore. Eh, Estamos muy acostumbrados en todos los órdenes de la vida que uno viene, hace una cosa, y después viene otro, hace otra, y destruye lo que hizo en vez de seguir y valorar, y sea el partido político que sea, porque me parece que no tiene que ver con la política, tiene que ver con los intereses personales de las personas que están en los cargos. Y se mete la política en todo y no se valora el que trabaja de carrera, porque el que está, un jefe de servicio no es de carrera, y a veces, muchas veces la dirección del hospital no es de carrera y no es político, y es el que hace, porque no lo hace por interés para un voto, lo hace por interés de una población. A mí lo que me llamó la atención de todo el trabajo que usted hizo es la parte humana, donde no se tiene en cuenta en los servicios la parte humana. Y el valorar el personal trabaja y responde, me parece, de otra manera, que es valorarlo al ser una persona íntegra, porque uno no es nada más un médico, un veterinario, un odontólogo, un farmacéutico, uno es un humano que tiene atrás un montón de cosas. Y me parece que el valorar desde una enfermera que no tiene estudios, de hacerla estudiar, y sentirse útil y valioso, uno labura y pasa del hospital, es su familia. Entonces uno quiere lo mejor. Y darle dignidad al paciente también es importante, porque se recupera mejor, la familia lo puede acompañar, es darle integridad, me parece que eso, y eso no se ve. Por eso, Laura, yo rescaté lo del final de epidemiología, porque después de tantos años es algo por lo menos que quedó, perdura, ¿no es cierto? Y eso a veces, aunque uno le dé mucha bronca en los pasillos, por ahí yo sigo estando en el hospital, y lo seguís escuchando, ¿no es cierto? Y duele, ¿no es cierto? Que cosas que, como vos decís, lo que está bien hecho tiene que continuar bien hecho, y no, lo borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Eso es un problema serio. Vos me decías hoy que sos veterinaria, ¿no? Bueno, por ejemplo, el análisis del agua y de toda la gente del departamento que manejaba toda la parte de sanidad dentro del hospital, y teníamos problemas con los gatos, es decir, un montón de cosas que uno por ahí no mira, y que hacen un mundo realmente. Y eso que vos decís de recuperar la gente, primero, cuando pasa algo, la frase de será investigado hasta las últimas consecuencias. ¿Quién será investigado? Siempre personal del hospital, nunca puede ser algo de afuera. Y eso fue, a nosotros nos robaron bebé, y yo la frase que dije en la radio fue, un hospital que da vida no quita vida. Es decir, no puse en duda de que no había sido el personal del hospital. Y esas cosas genera confianza, como para que se resuelvan situaciones que por ahí te parecen difíciles de resolver, ¿no es cierto? Es decir, todos los hospitales son un submundo, desde el funebrero que te roba los muertos, y a un pobre ignorante le hace firmar un papel de entierro, y eso genera que tengan que vender la casa, porque eso pasa, ¿no es cierto? De tener que estar mirando eso. Pero si vos no recuperás el recurso humano, no recuperás la confianza de la gente, de que la gente te lo pueda venir a decir, es muy difícil. Es muy difícil. El robo de equipamiento, de insumos, de medicamentos, y a veces no son porque son ladrones, sino porque a veces son necesidades. De rebuscarse un mango en ir a poner No una sé, yo inyección. ahí tengo mi forma de pensar que el robo de insumos también tiene que ver que a todos nos parece que lo del Estado no es robarle a nadie. En realidad se nos roba todo, porque pasan Así todas las es. dependencias municipales, provinciales y nacionales, que se roban desde el papel higiénico, la virome, la escalera, el veneno, el balanceado, pasan todo, porque total es del Estado, no es de tu bolsillo. Pero es de todo, porque después cuando no lo tenés, a nosotros nos faltó el microscopio, después volverlo a comprar el microscopio. Tuvimos un montón de meses sin poder hacer los copros, que nosotros hacíamos, así entregamos el antiparasitario al que corresponde, no a todos. O por ahí si no tiene parásitos, ¿para qué vamos a
ese suministro que nos dan, que es valioso, una tontera por ahí, porque es un gasto mínimo, pero no importa. Yo siempre digo, hay que valorar hasta la jeringa, hasta una aguja. Lo que Porque pasa es que la gente que trabaja en el Estado, yo lo que noto es que lo tiene muy naturalizado a eso. Es como que, pero no, si acá y yo me llevo, o sea, no. Pero pasa eso. Bueno, vos tenías, por ejemplo, yo le llamaba racias, ¿no? Las gavetas estaban llenas de sueros, de jeringa, todo. Cuando vos le preguntabas, ¿para qué lo tenés acá? Y bueno, pero a veces la noche llega de urgencia y no lo tengo. ¿Y cuál era el tema? Y la farmacia se cerraba a las 2 de la tarde. Entonces, la primera medida fue tener farmacia abierta a las 24 horas. Bueno, pero en realidad está también instaurado que por la época de las vacas flacas, el hospital acobacha. Entonces, y porque entre turno y turno, por más que la farmacia, por lo menos en el hospital que estoy yo, está abierta a las 24 horas, entre turno y turno cierran con llave, cada turno hace... La mañana cierra con llave, el de la tarde tiene sus insumos para la tarde, el de la noche, y el fin de semana es... Arreglate. otra cosa. Pero no, la verdad que esto del cambio de gestión, nosotros en el hospital lo vivimos como demasiado seguido, el hospital es recontra político y no importa si lo que hizo el anterior está bien, como lo hizo el otro, hay que cambiarlo. Yo creo que el tema de los datos, que para el 2009-2010 creo que vos empezaron ustedes con el tema de la epidemiología, por lo que dijiste, por el tema de la estadística, hoy por hoy, si no tenés números, tampoco te dan presupuesto. Entonces, también hay que necesitas esos valores. Qué sé yo, no sé. Es complicado. Y sí, con respecto a la estadística, sí, nosotros fuimos agregando cosas porque, por ejemplo, en enfermería da la antitetánica, pero no es una sola dosis por paciente, porque vienen a ser los refuerzos. Y las dosis antirrábico, entonces poníamos pacientes atendidos, poníamos 23, y en realidad no fueron 23, porque esas personas venían al servicio más de una vez en el mes. Entonces, la verdad que no se valoraba lo que se hacía. Entonces empezamos a agregar cosas en la estadística que nosotros hacíamos. Los copros los agregamos, los perros muertos que se levantan, porque después no se ve el laburo que hace el servicio. Entonces eso no se valora. A veces te corren con las cantidades y no ven la calidad que uno le pone la impronta al laburo. Después nada más ven la cantidad. Y no es nada más que eso el trabajo. Es tener tiempo, nosotros le decíamos, a veces necesitamos tiempo para hacer un trabajo de investigación. Que eso después queda también, y sirve para todos, y para otras dependencias sirve el trabajo de investigación. Así que bueno, la verdad que da para pensar, por eso creo que nos quedamos callados. Vos nombraste el tema de investigación. Una de las cosas que hicimos fue el comité de bioética del hospital, porque era muy común que la gente sacara datos del hospital, los publicara. Entonces decían, el 40% de las mujeres del hospital, qué sé yo, no usan, no dan la teta. Datos que por ahí eran de una encuesta de 20. Entonces empezamos a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad que si se sacaba datos del servicio tenían que estar conocidos por el servicio, no era que cualquiera venía y se afanaba los datos y los publicaba. Eso es, y además, por supuesto, trabajar con el tema de bioética dentro de la institución es fundamental, porque a veces tiene que tomar decisiones, por ejemplo, en el tema de las niñas embarazadas. Hay muchas cosas que necesita el hospital contar con ese tipo de estructura, ¿no? Y también hay que agregar los estudios compartidos, hacen los servicios, estudios y medicación, que el hospital no está al tanto, hacen los arreglos. Creo que solamente nosotros nos enterábamos cuando llegaba a la farmacia. En el hospital en el San Roque de Paraná también pasaba el mismo tema de que la farmacia cerraba hasta las 2 de la tarde, pero no había presupuesto para los profesionales. Lo pudimos arreglar con botiquines, tampoco estaba abierta el sábado y el domingo, y eso provoca que cada servicio, cada piso, vaya teniendo su pequeño stock, que al no tampoco contar con un sistema
tampoco se podía saber dónde estaba el stock del hospital. Yo quería hacer una consulta. ¿Cómo hacían el recupero de las obras sociales? Si iba un privado a atenderse, hablaste de un recupero de esa atención ante el privado que entraba por admisión, se facturaba completamente todo. ¿Cómo era el sistema y si lo tenían bien aceitado? Porque eso es muy difícil de lograr en un hospital público, ¿no? Mirá, nosotros en ese momento lo hacía, dentro del servicio administrativo contable teníamos un sector de obras sociales que le facturaba a las obras sociales todo, desde el uso del antibiótico a las prácticas, todo se factura. Ahora hay una unidad ejecutora provincial que vos facturás y mandás ahí, ellos hacen la gestión de cobro. Pero la obra social provincial, que es la mayor cantidad de gente, le paga al hospital y PAMI tiene una parte de PAMI privado y una parte de PAMI público. Por ejemplo, la mejor atención cardiológica es PAMI público. Si vos tenés un paciente de riesgo cardiovascular, es mejor que tenga PAMI público y no PAMI privado, ¿no es cierto? Porque entonces va al Instituto Cardiológico. Pero tenés que tener muy bien aceitado toda la facturación y que la historia clínica esté en todas las cosas que haces para poder recuperar. El ingreso de dinero por las obras sociales, si lo tenés bien aceitado, es muy importante. Claro que ahí vos tenés que honorario va a los profesionales y el servicio dispone, si eso hace una bolsa común y lo reparte entre todos, o el que ahora este ministerio lo ha puesto en el recibo de sueldo. Lo que se factura a obra social de tus honorarios va a tu recibo de sueldo, con lo cual infla tu recibo de sueldo todo en negro, con un básico miserable, ¿no es cierto? Y no te permite eso de la redistribución dentro del servicio como se hacía antes. ¿Y la recuperación, la autogestión es solo para el servicio o es para todo el hospital? No, la autogestión era para todo el hospital. Para todo el hospital. Es decir, había personal que se dedicaba pura y exclusivamente a la facturación. Lo mismo que tenés que facturar lo que es el plan Sumar, el plan Nacer, todo el plan Sumar, te cubre todo el resto de la población que no tiene cobertura y tiene un nomenclador muy, muy amplio. Lo que pasa es que cada hospital y cada provincia hace con el plan Sumar lo que se le canta. Lo usa para suplir lo que no pone de presupuesto de salud, o depende cada provincia cómo lo maneja eso. Nosotros en el municipio tenemos el SAMO, que es lo mismo, es el recupero de costos, que las chicas lo que hacen, le piden el carnet de la obra social, el documento, se manda fotocopia y después el municipio hace toda la grilla y le pide a las obras sociales. Y viene, no sé cuántos son, no sé si Vale sabrá, sí, 393 pesos. Pero sí, por mes, a cada uno. Por mes a cada uno, no es que hay una parte, digamos, un mes que se facturó más, nos pagan más, es siempre lo mismo. Nada. El mismo monto. Nada. Ahí justo miré el recibo y 393 pesos. Y quería dar un dato de odontología, que me llamó mucho la atención, que dijiste que se abrió un laboratorio de prótesis en el hospital, que esa era una de mis ideas. Nosotros hacíamos con la escuela del municipio de Morón, que enseña prótesis dental a los chicos, teníamos un convenio de salud y educación en donde nosotros los odontólogos hacíamos el trabajo de sacarle las piezas y después en la misma sala le tomábamos los moldes y los chicos que estudiaban prótesis, aparte de practicar, nos ayudaban y podíamos rehabilitar. Bueno, después se fueron cambiando las gestiones y se consideraba que no era atención primaria, entonces se sacó. Y ahora la gente la desdentamos y después nos dice, ¿y ahora qué hago? Y ahora no sé, porque no podemos solucionar, o sea, para mí, por lo menos no tiene que ser parte de la atención primaria. ¿Cómo lo desdentás y no lo rehabilitás? Porque no es solo la estética, es la función. No, totalmente. No es la estética deja de comer, más. no, totalmente. Deja de comer, o la gente que no tiene trabajo, me dicen, ¿cómo me voy a presentar yo? Ahora zafo con el barbijo, pero ¿cómo voy yo con esto así? La verdad que no sabemos qué decir, o sea, está dentro del proyecto que me gustaría. Y aparte que también la escuela ya está decayendo, porque al no tener práctica, o sea, era un conjunto de los dos, siendo del mismo municipio, porque la escuela es del municipio también. Y como ha cambiado la gestión, bueno, como no es atención primaria, ni siquiera propusimos que los pacientes pagaran el costo del material con el que se hacían las prótesis, y no aceptaron.
Así que bueno, la idea era poder, por lo menos que se tome como una atención primaria, no lo podemos mutilar así, no darle una rehabilitación. Porque Bueno, eso quedan tiene ahí. que ver también con la fragmentación del sistema de salud de nuestro país. Sistema municipal, sistema provincial, sistema nacional, y lo que terminás haciendo es fragmentando todo y no trabajando en consonancia o articuladamente, que sería mucho más productivo, ¿no? Lamentablemente. Sí, o se empiezan a sacar los hospitales de encima cuando no hay presupuesto y se lo terminan Claro. tirando a la municipalidad, y realmente la municipalidad, no es por defender a la municipalidad, hablo en Sí. global, No, en general. municipalidad X, no estoy hablando de nadie, no puede dar frente al presupuesto del hospital porque de la noche a la mañana se lo hicieron municipal. Ese también es un tema que no viene acompañado, las cosas que se derivan no vienen acompañadas de su presupuesto, ¿no? Ese también es un tema, ¿no? Que es un desorden, ¿no? No, por supuesto, el servicio de diálisis, que era un servicio que hizo diálisis ambulatoria y todo, se la terminaron vendiendo a Fresenius. Entonces todos los servicios hospitalarios de diálisis son de Fresenius. El personal lo paga salud pública, el edificio es de salud pública, pero la facturación va a la empresa privada. Es terrible, y eso no, la gente no, ¿viste? No reacciona y ¡Qué vos decís, locura! es una locura. Bueno, no, pero Fresenius pone los insumos. Sí, flaco, pero facturar diálisis, ¿sabés qué? No es lo mismo un sueldo provincial que lo que saldría si fuera privado eso. Y eso implica que un 30% de indigentes pueden dializar la empresa. Ese es el acuerdo de privatizar un servicio. Es decir, no, tiene un porcentaje de gente sin obra social para cubrir. Es decir, no pierde nunca, no pierde nunca. Al contrario, es una ganancia fantástica. Es decir, el gasto lo paga la provincia y ellos se llevan lo facturado. Hay muchas cosas perversas en salud. O sea, la atención no es gratuita en la parte de diálisis para todos, sino solo para ese porcentaje y el resto está privatizado el servicio. Exacto. Sí, lo facturan las obras sociales, o bueno, lo factura el SUMAR, o lo factura el Profe, le da algo. Bueno, el Profe ni existe. Yo pude lograr sacarle algunos equipos al Profe a cambio porque reciben fondos, lo que pasa es que no va a donde tienen que ir. Mario, estás muy callado, ¿y qué te pasa? Estás muteado. Acá está cerrado tu micrófono, abrilo. Ahora. No, estoy siguiendo, estoy viendo que están muy animados en el curso, y más que otras veces, así que has logrado encender algunas chispas. Sí, muy bien. Sí, no, estaba pensando varias veces, uno a través de lo que vas presentando, ¿no? La excepcionalidad de esto, pero también hay que ver que, como hemos repasado acá los niveles, entre otros esquemas para analizar la realidad, uno sabe que esto se tiene que analizar también desde el punto de vista singular, grupal, general, ¿no? Entonces, cuando uno trata de explicar lo que ocurrió, por un lado de positivo durante un tiempo y después el fin que tuvo, y bueno, esto las dos cosas se tienen que analizar desde el punto de vista, desde varios puntos de vista, de varias dimensiones, ¿no? Si uno lo analiza muy desde lo personal, psicologiza mucho, ¿no? Se corre el riesgo de psicologizar, cómo se lleva, en qué se invierte el tiempo personal en el hospital, por qué se hace eso. Y yo creo que eso es una esfera de análisis, pero después hay que pasar a la institucional, ¿no? Y bueno, y ahí después pensar la institución dentro del Estado, qué Estado tenemos, ¿no? En este caso, Estado provincial. Y si estuviéramos hablando del Estado provincial en el nivel de lo singular, como si todos los estados fueran iguales, después hay que pensar las regiones, el Comahue, porque es diferente, el NOA, el NEA. Y después hay que pensar el Estado nacional, como en el plano más general. Y si uno piensa el Estado argentino es singular junto con sus vecinos latinoamericanos, etc. Después tiene que pensar los grupos, en América y otros continentes. Después tiene que pensar el mundo, qué es lo que está predominando en el mundo desde el punto de vista de la visión de lo epidemiológico, la administración. Y bueno, hay escuelas que están mandando en esto.
Y uno tiene que ver también cómo puede librar una batalla, digamos, que tenga más resultado a la luz de todas estas dimensiones, ¿no? Y evidentemente cuando uno está en una situación muy limitada, que es la de ser un personal aislado en un hospital, trabajando en un área asistencial con una profesión dentro de una disciplina, y a lo mejor es muy poco, tiene la posibilidad de operar en ese reducto. Después cuando nosotros estamos habilitados a una acción más amplia, por un lado hay más posibilidades, pero también se corren eh, otros riesgos que hay que evaluar y que hay que decir, bueno, en qué momento, con quiénes, hacia dónde se hacen las cosas. Es todo un planteo más estratégico, ¿no? Y en el curso siempre estamos pensando cómo analizar estas diferentes dimensiones, ¿no? Que enriquecen el análisis. Y a veces, Mario, discúlpame, a veces ni siquiera tiene que ver con una orientación partidista, algo que decía Laura hoy, ¿no? Sino con temas a veces hasta en lo personal, porque la provincia, el municipio y la provincia ahora son del mismo color político, y sin embargo en el municipio podés trabajar perfectamente con aplicación de un montón de cosas, que incluso te digo, quien fue mi director de docencia e investigación, ahora es el viceintendente, y a pesar de que tenemos distintas opiniones, nos respetamos y podemos trabajar en la atención primaria con cosas que estamos haciendo muy interesantes con obstetricia y con maternidad. Pero tiene que ver con una acción personal y no una cosa grupal que pueda quedar y que pueda generar algún camino de construcción en aras de poder cambiar una realidad sanitaria que golpea, ¿no es cierto? Porque que hoy empiece a emerger la tuberculosis como está saliendo y un montón de otras patologías son cosas que tienen que ver. Si seguimos recitando la encuesta nacional de factores de riesgo del 2005 al 2018, y no sé, es crónica de una muerte anunciada. Seguimos aumentando los números, pero no se toman conductas que puedan realmente cambiar el futuro, cambiar el mañana, ni siquiera pensar a largo plazo. Yo quería, bueno, primero felicitarla, porque la verdad que por todo lo que hemos visto fue una ardua tarea, y valorar desde la enfermera hasta el médico y darle su lugar y generar que estos ñoquis, no me acuerdo cómo era, ñoquis productivos, ñoquis funcional, pudieran desarrollar toda una capacidad, incluso hasta sorprender de cómo sistemáticamente se va al hospital, que un poco todos caemos en eso, y la falta de valoración, y la falta a veces de hacer un montón de cosas y encontrarte con un montón de barreras, que no es una, son un montón, entonces uno como que va empezando a adquirir como capitas, hasta que todo le resbala, y bueno, y tampoco se juega por lo que para uno es importante. Entonces, como dijo su compañero, de decir, bueno, realmente por esto estudié medicina, está bueno que uno pueda sentirse valorado, sentirse escuchado, sentir que lo que uno piensa está bien o que puede ir por ese lado, que aporta, que es importante, y no sentir que uno tiene que ir al hospital a hacer consultas. Bueno, ¿cuántas consultas haces? ¿Cuántas horas tenés que trabajar? Bueno, tenés que marcar el dedito, que uno no estudió para eso, que en realidad la atención de un paciente es mucho más complejo que un número. Entonces uno no puede llegar a pensar en que decís, bueno, no, yo entiendo que a veces uno tiene que plasmarlo en un número, pero a veces hay un montón de otras cosas que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, nada, felicitarla primero, porque la verdad que ha transformado un hospital y a su gente, que eso es lo más importante, además de lo edilicio. Y bueno, nada, lo tomo como un ejemplo, como que, bueno, que se puede luchar y algo, aunque sea poco, se cambia y es muy productivo. Así que nada, era mi... Eso, Daniela, lo que vos decías, mira, recuerdo un traumatólogo muy conocido, somos muy amigos, ¿no? Porque con mucha gente, el día que me despedí de la gente, le dije al ministro que ojalá él pueda volver al mismo lugar de donde salió, con la cabeza alta como yo volví a mi lugar, con más amigos que enemigos. Se lo dije en la cara el día ese que me echó, porque él no esperaba que yo me iba a despedir del personal en el aula magna.
bueno, me tiene bloqueada en el teléfono, ahora vino una ayuda de médicos del mundo por los incendios y me bloqueó en el teléfono, así que le tuve que llamar directo al gobernador para decirle que este estúpido me tiene bloqueada, ¿no? Sí, el problema es que uno también tiene que dar el ejemplo. Yo jamás usé fondos del hospital ni caja chica. Cuando vos mostrás que, es decir, me pagaba mi desayuno, mi diario, mi transporte, mi estacionamiento, nunca usufructé el cargo de director, y eso también da ejemplo. Y me acordaba de este traumatólogo, porque mucho personal lo mandaban castigado a nuestro hospital, era el hospital de cuarta, y él me dijo, mira, yo no voy a hacer guardia, y mi venida al hospital es mi jubilación para mi hijo Down. Le digo, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Porque sé que sos un muy buen cirujano de rodilla, y haces artroscopía. Digo, hacemos un cambio, vos me operás los pacientes indigentes del tema con la artroscopía en tu boliche, y para mí está cumplido tu trabajo. Y efectivamente, la producción de pacientes con recuperación, hasta con equipos deportivos, de chicos y todo, y él trabajó feliz, somos excelentes amigos, es decir, era buscarle a cada uno lo que podía dar, ¿no es cierto? Es muy difícil cuando vos competís lo privado con lo público. Por ejemplo, conseguí un densitómetro, y el densitómetro duró exactamente 48 horas, porque a pesar de que estaba abajo de un segundo piso, le cayó agua, según ellos, por la lluvia. Claro, competía con un equipo que estaba afuera. Entonces, es muy difícil, y el densitómetro, más allá de que vos le puedas facturar, era para tener un servicio para el paciente sin recursos del hospital, que concurría al hospital. Así que eso es muy importante con cada uno ver en qué lo podés orientar y gestionar, ¿no es cierto? Bueno, pero eso por parte de los jefes de servicio muchas veces no se da. Te imponen las tareas y no te preguntan, ¿qué te gustaría? ¿En qué querés desarrollarte? ¿Cómo podría? Porque muchas veces, sí, hay gente por ahí que es rutinaria, que no tiene visión, pero hay un montón que puede desarrollar un montón de cosas, y sin embargo no lo respeta. Entonces eso creo que es una de las cosas más importantes, dar el lugar y escucharlo y hablar, qué es lo que quiere. Entonces uno se siente más útil, y es otra cosa trabajar desde esa forma de focalizarte. Bueno. Doctora. Sí. Le hago una pregunta. Usted tuvo una presentación bastante buena. No, se puede calificar su gestión como exitosa. Yo le quería preguntar, para poder lograr esto en un principio, ¿cuál fue el equipo que usted armó para poder lograr todo este éxito que logró en su gestión? ¿Con qué personas tuvo que relacionarse para poder llegar a este objetivo de éxito que tuvo? Mira, cuando yo asumí la directora asistencial, era la neonatóloga que yo te conté que se fue a formar a Japón, que le gustaba neo nomás, de gestión cero, y una contadora que también Mario la conoce porque fue a dar cursos, fue al curso cuando era presencial. Beatriz. ¿Cómo? Beatriz. Exactamente. Toda esa gente, lo primero que hice fue tratar de ayudarla a formarse. Beatriz hizo la maestría en calidad, siendo directora administrativa, es decir, fuimos aprendiendo juntos en el camino. Y después mi directora asistencial, el jefe de cirugía, vino conmigo de decir, había sido el presidente de la Asociación de Profesionales, se comprometió con la gestión, es decir, gente que nos fuimos rodeando de a poquito, algunos cambios que tuvimos que hacer drásticos. Al jefe de ginecología le tuve que decir que se vaya, más le hice una resolución de un ascenso a una gestión para que se vaya del hospital, porque era una traba, tenía todo bajo llave, no hacía las cosas, es decir, a veces había que poner el pecho con algunos que había que correrlos del camino. Pero de a poco nosotros, cuando vos conocés el hospital, conocés la gente que vive protestando porque las cosas no le gustan como se están haciendo. Bueno, cuando yo iba a asumir el cargo, mi madre me dice, vos estás loca a agarrar esto. Le digo, mira, no se puede seguir tirando tiros de la vereda enfrente diciendo que todo está mal, y cuando tenés la posibilidad de demostrar que lo podés cambiar, no asumís la responsabilidad.
Y yo me fui rodeando de eso, una excelente jefa de enfermería, por supuesto que el abogado lo busqué yo, no me lo trajo ninguna gestión, era la primera vez en su vida que pisaba un hospital, pero bueno, vino de la mano de otra persona que lo conocía, es decir, fuimos armando un equipo y estudiando y formándonos. El curso de gestión, después hicimos la maestría en salud pública, todo el grupo de directores. Yo me acuerdo que teníamos problemas, por ejemplo, con enfermeros homosexuales, y yo le decía al otro director de otro hospital, Lucho, no sé qué hacer, la gente se me queja que tengo problemas en la sala, y dice, ¿sabes qué? Dejalos en paz a los homosexuales y vos cuidá que no te roben los insumos. Es decir, este tema de mirar lo grande y que no te tape el bosque las cosas que pueden ser pequeñas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Si no terminás siendo un tema de conventillo en vez de estar gestionando, mirando con la mirada hacia atrás, ¿no es cierto? Y hacia arriba. Esto de tener un farmacéutico, no tenía ni sueldo del hospital. Lo trajimos y lo pagábamos con fondos del hospital al farmacéutico. Y eso nos cambió la vida, porque podíamos saber qué había, qué se gestionaba, es decir, no nos faltaban insumos nunca. Eso, es decir, fue rodearse de la gente que uno fue conociendo en el camino y generando otra gente nueva y asumiendo un desafío, ¿no? Y estudiando juntos, eso fue también importante. La maestría la empezamos a hacer con ISALU y la terminamos con la Escuela de Salud Pública de Córdoba. Viajábamos a Córdoba los jueves a la noche y volvíamos los sábados a hacer nuestra maestría de salud pública. Es tan importante lo que decís, y te lo digo como farmacéutico, que los directores médicos entiendan la importancia de un farmacéutico en la gestión del insumo. Hay muy pocos directores médicos que lo entienden así. Vuelvo a nombrar el del Hospital San Roque, que me tocó un director que entendía la funcionalidad, y la verdad que sin los insumos, que es la queja, y bien hecho, no sé cómo se manejaban con las licitaciones. ¿Ustedes podían hacer sus propias licitaciones o hacían una licitación? Eran compras, compraba el ministerio lo que eran sueros, ese tipo de cosas, pero nosotros con nuestros fondos podíamos comprar, y lo hacíamos con compra con concurso de precios, a sobre cerrado. Con lo cual conseguíamos, y pagábamos, no le debíamos plata a nadie, con lo cual la diferencia de precios nuestro con otro hospital era tremendo. Bueno, ¿qué les parece si la liberamos a... Gracias. Porque son -20, pero no hemos hecho intervalo, y la verdad es que a pesar de que ha sido muy coloquial, entonces fácil seguirla, igual el tiempo pasa, ¿no? Silvia, acá ya es muy tarde. Silvia no está en el país, así que cortaste un poco tu paseo para atendernos y darnos una charla del curso, como siempre. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos, buenas noches. Chau, chau. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Buenas noches.